Bienvenidos a Ecos del Pensamiento con Valentina Murcia. En esta ocasión vamos a hablar del deterioro en la salud mental de los jóvenes y adolescentes y para ello me acompaña la psicóloga Marta Carcach, quien tiene años de experiencia atendiendo niños, jóvenes y adolescentes que están pasando por diferentes situaciones que requieren la ayuda psicológica. Su experiencia y su conocimiento nos va a dar luces sobre cómo atender este tema que ya es considerado un asunto de salud pública en los Estados Unidos, pues según los datos del Centro para el Control de las Enfermedades, con información del 2021, dice que 3 de cada 5 adolescentes están pasando por episodios de depresión y tristeza profunda. Y más alarmante aún es que 1 de cada 3 considera que el suicidio podría ser una opción ante esta situación emocional que experimentan. Pero para que nos hable más del tema y para hablarlo de una forma cercana y directa, saludamos a Marta. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todos, un gusto acompañarlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Marta, por aceptar hablar de este tema que en realidad nos interesa a todos. No importa solo si somos padres, porque también para aquellos que estamos involucrados en los temas de educación, también es un tema importante de abordar para poder ayudar a esos jóvenes a salir de esa situación. Porque ahora es más frecuente que los jóvenes estén experimentando estos episodios tan profundos de tristeza, de depresión y también de ansiedad. Recordemos que la adolescencia en sí es una etapa de cambios que conlleva múltiples factores, desde todo el abordaje que los jóvenes experimentan con las situaciones que van dejando atrás. Ya no son niños, tampoco son adultos, los cambios que se van dando en su aspecto físico, toda la revolución hormonal que hay en sus cuerpos, todo esto viene causando un impacto directamente en la salud emocional de los jóvenes. Si a eso agregamos que en este tiempo que vivimos, la sociedad pues nos bombardea desde múltiples formas, a través de redes sociales, el impacto que causó la pandemia por COVID-19, el confinamiento que esto produjo, pues aislamiento en muchos jóvenes, muchos niños en este proceso de transición en su desarrollo, llevándolos a no poder relacionarse, no poder socializar ni compartir con otros pares. Esto pues ha venido creando todavía condiciones más delicadas en su desarrollo. Y acá encontramos que también al hablar directamente con los jóvenes o con los padres, que su rutina del día a día se ha visto seriamente afectada. Por ejemplo, jóvenes que ahora eh, cambiaron sus hábitos y se duermen a altas horas de la noche, se quedan pues o en videojuegos o revisando redes sociales y el impacto del desgaste que esa falta de sueño tiene en los seres humanos, bueno, es del conocimiento de todos, desde problemas de salud, dolores de cabeza, mayor irritabilidad, dificultades de concentración y en los jóvenes que están aún madurando todavía su desarrollo, su cerebro, su sistema nervioso, esa falta de sueño ha empeorado todavía más pues su situación emocional. Luego, los hábitos alimentarios que también se han visto afectados y ha faltado quizá una mayor supervisión. Recordemos que los padres han tenido que trabajar desde casa muchas veces, pero eso no significa que puedan estar al 100% pendientes de sus hijos, todo lo contrario, están ante una pantalla. Los niños, pues quieras o no, están solos, sin la supervisión o la rutina establecida de un horario académico como tal. Y eso a pesar de que ya muchas de esas pues alternativas que se dieron en pandemia ya han terminado, algunos hábitos todavía persisten en nuestros jóvenes. Y es un factor importante, temas de alimentación, de mala calidad del sueño, la que está empeorando todavía más todo este tema emocional en ellos. Marta, podríamos entonces decir que ese también mal funcionamiento del cerebro está llevando a que se canalizaran las emociones de una forma diferente hasta llegar a estas cifras tan alarmantes donde estas tristezas y estas depresiones se están llevando al suicidio.
En muchos casos es así, lamentablemente. A eso, pues, supongamos que hay todavía un incremento mayor por toda la situación social. Hay muchos jóvenes que no le encuentran ya sentido a su vida, que suelen compararse mucho en redes sociales con la vida de famosos o de populares en redes, youtubers, etcétera, que hacen que ellos se sientan que su vida pues no tiene sentido. Y es aquí donde entramos en una crisis altamente de valores, de espiritualidad, de ellos sentirse menos que los demás, no sentirse valerosos, no sentirse dignos, no sentir que cuentan con lo necesario para hacer frente a la alta demanda que se está imponiendo cada vez más desde aspectos físicos, desde medirse por qué tanto tengo, todo este tema que se da muy fácilmente como de una manera superficial. Recordemos que para ellos es impactante porque ya no es solo papá y mamá quien me dicen lo que es realmente importante saber del mundo, sino que ahora el referente son los amigos, son las redes sociales, es lo que ellos están viendo tanto en los programas de televisión, series, videojuegos y pues redes sociales también. Esa Es, comparación entonces, perdón, incrementa aún más ese sentido de sin sentido, valga la redundancia, ese vacío interior. es como no cumplir con esa expectativa social que hay de ellos. Así es, así es. ¿Hay alguna diferencia entre cómo está afectando a niños, a chicas o a chicos el asunto de la depresión o se da por igual? Recordemos que el cerebro y el sistema nervioso femenino madura un tanto más pronto que el masculino y por lo general las niñas suelen ser aún más sensibles. Hay niños sensibles, pero las niñas por lo general tienen una sensibilidad mayor y esto hace que sean quizá más perceptivas y por lo tanto más vulnerables a toda esta avalancha de sucesos que se están dando alrededor y tiende a haber un incremento mayor de casos de depresión y ansiedad en jovencitas. No significa que en jovencitos varones no exista, sí lo hay, pero las cifras son más altas en cuanto a las niñas. Recordemos también que todo el cambio hormonal, la transición del desarrollo, la menarquia que se va traduciendo en estos procesos físicos de su primera menstruación, del ciclo femenino natural, cuando se inicia ocasiona todavía una revolución mayor. Entonces siempre son las niñas las que de alguna manera están mayormente impactadas biológicamente y socialmente, porque tienden también a ser ellas las que más se comparan, las que quieren sobresalir, las que quieren recibir esos likes o ser más vistas por los demás. Entonces suelen estar en una posición más vulnerable. ¿A qué signos debemos de poner atención en los niños y adolescentes? Sí, recordemos que es una etapa normal y que ellos van a alejarse un poquito de papá y mamá, sentirse como más necesitados de estar entre ellos, con sus pares, con otros jóvenes, y se da un tanto de aislamiento, que quieren estar solos, encerrados en su cuarto, escuchando música. Eso es normal, no nos podemos sentir asustados o preocupados o qué le pasa a mi hijo que está encerrado, eso es completamente normal. Pero cuando estamos viendo que ya este jovencito, esta jovencita no quiere por ninguna razón compartir ningún espacio del día con sus padres, con sus hermanos, con otros familiares, y pasa exclusivamente dentro de un espacio muchas veces físicamente oscuro, donde vamos viendo que este joven se levanta con ojeras, quizá sumamente irritable, con ganas de llorar todo el tiempo o discutiendo frecuentemente, cuando se aferra obsesivamente a un tema y siente que nadie lo comprende, cuando quizá expresa un malestar muy fuerte y no quiere asistir a estudiar, a sus clases, cuando pierde el interés por lo que antes le daba ilusión, dígase deportes, días y actividades recreativas que antes le gustaban y hoy ya no le interesa,
cuando solo quiere pasar durmiendo o come en exceso o al contrario está dejando de comer y presenta síntomas de decir no puedo dormir, estoy teniendo pesadillas o duerme demasiado y estos síntomas se presentan en un periodo prolongado de 3 meses o más, ahí hay una alarma, una alerta que como papás o familiares cercanos pues tenemos que atender, porque entonces esto sí ya no es típico de esa etapa, ya se sale de la labilidad emocional, de esas emociones que van y vienen en la adolescencia y ya se convierte en un signo de alerta para prestar atención. Y lo importante acá no es entrar en esa discusión de yo tengo la razón porque soy tu padre, tu madre, no, sino que tratar de escuchar y sentarse a conversar con el adolescente. Más que decirle, dejarlo que él sea el que hable, el que exprese. Y esta parte muchas veces representa todo un reto para los papás, porque van a haber jóvenes que van a expresar ideas que no son las que los papás quisieran escuchar. Una forma de pensar diferente, inquietudes muy distintas a las que ellos vivieron de jóvenes y es aquí cuando se requiere toda la comprensión, la tolerancia, la empatía para que ese joven se abra, pueda tener confianza, contarles lo que les está pasando y desde ahí poder orientar. Ese punto es importante para que se cree un vínculo y no una distancia mayor en esta etapa tan crucial de la vida. ¿Cómo podemos ayudar a esos jóvenes? Porque quizás si de entrada les ofrecemos ayuda psicológica, ellos puedan negarse. Correcto, así es. Es importante buscar algo que conecte. Por ejemplo, como mamá, como papá, interesarse por algo que ellos están viendo, algún programa, por algún libro que estén leyendo, por algún juego, mostrar interés por esa actividad que su hijo está haciendo. Y, por ejemplo, decir, bueno, si es un libro, leámoslo juntos y comentémoslo. Si es una serie, no nos escandalicemos por el contenido. Hoy hay muchos temas polémicos que a los jóvenes, pues, de naturaleza rebelde y de querer tener la razón y de cuestionarlo todo, que es normal de la etapa, pueden como aferrarse a su posición y quizá ser un punto que distancie más de sus padres. Entonces, lo primero es no escandalizarse y empezar y tal vez hacerlo como más en discusión. Ok, ¿tú qué piensas de eso? ¿Qué crees que otra cosa pudo hacer el personaje, por ejemplo, el protagonista? ¿Qué pensarías tú que pasaría si estuvieses en esa situación? ¿Qué consecuencias hay? Como mostrar ese interés y empezar desde eso que al joven le interesa. Luego, no obligarlos ni forzarlos a salir o a hablar cuando ellos no estén disponibles, sino que ser pacientes y esperar a que el joven también dé el primer paso para poder tener ese encuentro. Escucharlos más de lo que podemos nosotros hablar, porque solo así se va a dar una conexión. En la práctica, pues hay muchos jóvenes que están ávidos de ser escuchados, pero que ellos mismos dicen, es que si le cuento esto a mi mamá, pone una cara de susto, se escandaliza, se enoja o se entristece y no voy a hablar de esto con ella. Entonces ahí es donde también tenemos que ser dueños de nuestros propios gestos, autocontrol de nuestras emociones, saber gestionar eso que está pasando y poder transmitir esa seguridad, esa calma, no ir directamente a confrontar, sino a tratar desde nuestra tranquilidad y seguridad, trasladarle eso a ellos y escucharlos con paciencia, con atención. Solo así ellos luego serán capaces de escucharlos también a ustedes, papás. Marta, un joven que está pensando o considerando suicidarse, ¿en algún momento lo va a expresar o lo va a manifestar de alguna manera? La mayoría lo hace y en muchos casos puede pensarse que es una forma de manipulación para obtener algo que quieren o para evadir alguna responsabilidad. Puede darse en algunos casos. Sin embargo, cuando un joven dice, me quiero morir, o hay señales físicas de que se están haciendo daño, autolesionarse, por ejemplo, cortarse, acá tenemos que prestar mucha atención y no esperar a una
señal mayor, porque hay muchísimos jóvenes que no solo han pensado suicidarse, tristemente lo han hecho. Y es por, no, por sentir que nadie los comprende, que nadie entiende lo que ellos están pasando. Entonces, ante estas señales, ante el llamado de un joven que diga, mi vida no me gusta, me quiero morir, esto no tiene sentido, es de procurar acercarse más. Pero ojo, no debemos esperar hasta que el joven sea adolescente para crear esta comunicación o este puente de confianza entre hijos y padres. Desde que están pequeños, los niños tienden a buscar a papá o a mamá para contarles algo. Por lo general son cosas que consideramos sencillas, que no, que es un problema para ellos y nosotros no le damos importancia. Entonces, desde ese niño que llega contando que su amiguito le quitó el carrito, una cuestión que sentimos no tiene mayor trascendencia, si no le prestamos atención a eso que para él es grande en ese momento, aunque nosotros lo veamos pequeño, no vamos a poder tener la facilidad para que en la adolescencia él acuda y cuente también lo que le pasa. Entonces, el trabajo debe iniciar desde la primera infancia, estar ahí, escucharlo, validar lo que este joven está sintiendo. No solo porque me parece a mí algo serio o importante, voy a darle la razón. No, validar sus emociones, porque para él, así tenga 6 años o ahora 14 o 16, para él siempre ha sido algo importante. Entonces, eso va a facilitar la comunicación ya en la adolescencia. Pero si no, vamos a tenerla un poco más difícil. No es imposible, no hay que rendirse, pero sí más paciencia, más tolerancia para crear esa puerta de la comunicación donde él pueda decir lo que está sintiendo. Si como papás sentimos que ya no hay herramientas para poderlos apoyar, no duden en acudir a un especialista, en acudir a algún encuentro de jóvenes, ya sea espiritual o religioso, deportivo. Eso es algo que a ellos les va a ayudar a fortalecerse internamente y a tener esas herramientas para hacer frente a todas las demandas actuales. Cultivemos hábitos positivos, el deporte, que los jóvenes hagan deporte es fundamental porque ellos logran canalizar por ahí sus emociones, formarse de disciplina, sentirse que valen, que pueden y fortalecer su autoestima también es un preventivo para todos estos malestares emocionales. Marta, de pronto hablamos de generar ese vínculo, esa confianza, pero como papás en algún punto también nos toca tomar algún tipo de decisiones o de medida. ¿Cómo podemos generar eso, pero sin que ellos también sientan que con una decisión de nosotros como padres o como adultos estamos transgrediéndolos, estamos traicionando esa confianza? Así es. Recordemos que al joven no lo podemos llevar obligado a una consulta psicológica, a una terapia. Tenemos que hacerle ver primero que lo que él está sintiendo es importante. Segundo, que si no podemos solos, ponerle ejemplos, así como cuando nos duele una muela, no lo podemos resolver solitos, vamos al dentista, pues en el caso del corazón, de la mente, también nos tenemos que cuidar, ir creando como ese clima de importancia, de normalizar que la salud mental es algo a lo que también le tenemos que prestar atención. No verlo como un tabú, no decir frases de, ay, no, ya te va a pasar, o peor aún, estás loco. Nada que ver. O sea, esas frases van descalificando. Y recordemos que a psicología, a una consulta, a una terapia psicológica, no van los locos, van las personas que quieren resolver sus problemas. Problemas tenemos todos, pero quien va a consulta, quien va a terapia es quien quiere tener las herramientas suficientes para poder hacerle frente a esos problemas. Y eso es lo que les tenemos que transmitir a los jóvenes, que cuando ya no podemos más, tenemos que ir y platicar con alguien que nos pueda escuchar, entender y enseñar nuevas formas de abordar las situaciones. Tengamos paciencia también, podemos decirle, yo te acompaño o preferís entrar tú solito, o sea, démosles opciones para que ellos sientan que están escogiendo, que no es una imposición. Digámosles libremente,
ve una vez y si no te parece o querés ir con otra persona, pues es válido. Tú dime y yo también voy a apoyar en esa decisión. Si ellos sienten que están teniendo una participación, que pueden escoger, que no es obligación, va a ser mucho más fácil que accedan, porque hay muchos jóvenes que tras todas estas señales, lo que están pues es presentando un grito de auxilio, un grito de ayuda. Un grito de ayuda al que no debemos de hacer oídos sordos, sino por el contrario, como padres, como adultos, nos toca también cambiar los paradigmas que nosotros tenemos sobre la salud mental y olvidarnos de esas cosas que aprendimos en el pasado sobre eso, o porque tal vez nosotros no lo resolvimos de esa forma. Pasa también que los padres estamos tan enfocados en que antes nosotros también experimentábamos eso y nunca tuvimos ayuda y lo resolvimos, y ahí andamos un montón de adultos con heridas de infancia, con problemas de depresión, con problemas de ansiedad y solamente lo enmascaramos. Es importante que también nosotros enseñemos a ellos a que buscar ayuda psicológica es válido, como nos lo ha dicho Marta. Así es válido, es sano y recordemos que nuestros tiempos no son los de ellos. Si bien cada etapa de la vida y cada eh, tiempo que las personas transitan en este mundo representa dificultades, retos, este tiempo actual con todo el avance tecnológico, que si bien es una ventaja, también presenta más riesgos para los jóvenes. Estar expuestos tantas horas a una pantalla tampoco es saludable. Entonces, como papás, tenemos más que prohibir o quitar de una manera autoritaria, permitirles otros espacios donde ellos puedan desarrollarse, donde puedan cultivar sus talentos, más allá de lo académico, donde puedan hacer deporte, estar al aire libre y que no sientan que pantallas es la única alternativa que hay y el único espacio donde ellos puedan invertir su tiempo. Eso es importante, que nos ingeniemos de todas estas maneras para que hoy pues ellos puedan sentirse que también hay vida más allá de las redes sociales, que no está todo limitado a yo, mi espacio, mi cuarto y una pantalla, dígase en redes, videojuegos, series, sino que afuera también hay muchas cosas que ellos pueden hacer, en las que pueden destacar, que les pueden hacer sentir felices, alegres, conocer a otras personas también. Ese es un reto que hoy tenemos, porque obviamente es mucho más fácil darle una pantalla al niño o al joven para que se entretenga, pero el daño, el impacto que esto ocasiona, recordemos que su cerebro, su mente no está listo para asimilar todo el bombardeo de información que hay o para discriminar que sí y que no me hace bien. Entonces es ahí cuando tenemos que estar vigilantes y restringir en la medida de lo posible de una forma positiva el tiempo que ellos pasan expuestos. El tiempo y el contenido que tienen en esas pantallas que, aunque en algún momento son una niñera, también pueden ser un peligro inminente que tenemos todo el tiempo en nuestras casas y en todos los lugares, porque a donde quiera que vayan, quieren ir con sus electrónicos. Esta ha sido la entrevista con Marta Karkash, con ella hemos hablado acerca de el deterioro en la salud mental de los niños y adolescentes. Si ustedes quieren más información o quieren contactarla, recuerde que a través de todas nuestras redes sociales vamos a dejar su información y si a usted le gustó este programa, suscríbase, compártalo con su familia, con sus amigos y con todas aquellas personas a las que usted considere que esta información le puede ayudar. Tenemos que cuidar de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes y también de nosotros mismos. Esta ha sido la edición de Ecos del Pensamiento y quiero despedirme dándole las gracias a Marta. Con muchísimo gusto. Saludos a todos. Muchas gracias, Marta. Recuerden, pueden buscar la información de ella y también compartir este podcast, este video que también está disponible en YouTube porque es información valiosa para todos nosotros. Recuerden que la próxima semana tendremos una nueva edición de Ecos del Pensamiento.